Amigos de Aquasolar, tenemos un nuevo episodio hoy día donde vamos a hablar un poco de esto de los endulzantes que ha estado muy en boga últimamente debido a este, esta publicación por parte de la OMS, World Health Organization, que hace una guía sobre el uso de los endulzantes que no sean azúcar. Y en base a esto se ha generado una serie de ideas, se ha dado vuelta un poco la percepción sobre los endulzantes en el último tiempo, esta última semana, donde la voz popular un poco dice, ya no hay que comer endulzantes. Los endulzantes ya no sirven, de hecho son malos, pueden producir problemas, o por lo menos, que es la única conclusión que da el informe, por lo menos se ha permeado que no sirven para bajar de peso en una dieta. Y en este pequeño resumen que vamos a hacer nosotros, vamos a un poco revisar qué es lo que realmente dice el informe de la Organización Mundial de la Salud. También vamos a hablar sobre los endulzantes en general para darse una idea real de lo que estamos hablando. Y también vamos a comentar sobre también las observaciones que están dentro del informe y que nos da un contexto más real de lo que realmente contiene y los alcances que realmente puede tener un estudio como este. Así que primero vamos a partir con la primera sección, que es hablar de los endulzantes en general. ¿Ya? En este informe se agrupan todos los endulzantes, sin distinción alguna, excepto un par de notables excepciones, donde entonces meten junto a todos estos endulzantes que tenemos acá: la stevia, la lulosa, tagatosa, fructosa, sucralosa, aspartamo, sacarina y acesulfame de potasio, acesulfame K. Todos juntos, básicamente sin ninguna distinción real. Eh, Siento que, bueno, son moléculas bastante distintas. Es como decir, vamos a hablar sobre las proteínas y no separar una proteína podrida de una proteína sana. Es un poco así de dramática la diferencia. Y entonces lo primero que vamos a mencionar son de describir y hacer un mapa de los endulzantes que hay hoy día disponibles, que muchos de nosotros consumimos todos los días, y un poco categorizarlo por como de dónde vienen, cómo actúan y cuáles son los efectos en el cuerpo finalmente, dentro de la información disponible. Quiero también dejar claro que esta es mi opinión con base a lo que yo puedo recolectar como persona, Alfonso Navarro, magíster en ciencia de los alimentos. Eh, Cada uno tiene que armar su opinión, esto no necesariamente representa la visión de la empresa, pero quiero compartir esto a través de este canal. Entonces, lo primero es que tenemos distintos orígenes en estos distintos endulzantes, para que los vayamos separando. Lo primero son los que tienen un origen más o menos natural, o por lo menos que salieron de una planta, salieron de algún organismo vivo. Y ahí tenemos entonces la stevia, que es una planta, ¿cierto?, que crece en Paraguay, en Sudamérica, que se ha exportado a todo el mundo. Hoy día todo el mundo produce la planta, y la cual tú masticas la hoja y ya es dulce. Adentro de esta planta tenemos algunos compuestos que son los compuestos que dan el dulzor. Y para poder hacer un endulzante a partir de esto hay que sacar estos compuestos, refinarlos de la planta, porque si no tenemos toda la fibra de la planta, obviamente así no nos sirve dentro de una bebida que no debería tener fibra. Entonces se extraen de la planta, ¿ya? Entonces ahí tenemos la stevia. Después la lulosa, tagatosa, son azúcares que vienen, uno de la leche, pero vienen de algún organismo vivo y se deben purificar a partir del lugar original de donde vienen, mediante normalmente métodos que son mecánicos, algunos hay enzimáticos, pero no es nada, digamos, que le transforme su naturaleza. Lo mismo la fructosa, es un azúcar de la fruta. Ahora, esta, digamos, en lo que hace en la glicemia es muy parecido a la sacarosa, así que ahí no estamos mejorando en nada versus el azúcar común. Y finalmente tenemos la sucralosa, que es
es a partir del azúcar, de la sacarosa, y se le hacen unas transformaciones que voy a explicarlo después cuando me metan en detalle. Después, entonces, yéndonos al origen sintético, tenemos el aspartamo. El aspartamo se hace a partir del ácido aspartico y la fenilalanina. Son dos aminoácidos que se extraen de alguna materia. Igual la materia originalmente debe ser orgánica. Y se refinan. Hay un proceso de refinación bastante extenso para lograr el aminoácido puro y después se combinan entonces para generar esta molécula que normalmente no está en el cuerpo, normalmente no es, el cuerpo no interactúa con ella en la naturaleza normalmente, porque es sintética, digamos, no existe como tal esa molécula en la naturaleza, que es la combinación de estos dos aminoácidos, ¿ya? También el acesulfame tiene un origen químico, también es sintetizado, lo mismo la sacarina. Son moléculas que ya escapan un poco de lo que consideraríamos natural y sobre todo ya no son de origen orgánico, excepto, bueno, el aspartamo, que sí. Luego, bueno, vamos a hablar un poco de dónde sale la stevia. Ya mencioné que es nativa de América del Sur, es utilizada en Paraguay hace más de 200 años. Y mencionar de dónde sale la sucralosa. La sucralosa tiene el origen a partir de la sacarosa, que es el azúcar común y corriente, y lo que se hace es se le interviene en dos o tres enlaces en específico, que es donde actúan nuestras enzimas, y se le agregan moléculas de cloro que ocupan estos enlaces y hace que sea incompatible con nuestras enzimas, por lo tanto es un azúcar que ya no podemos digerir, ya es como un azúcar saboteada, entre comillas. Sigue teniendo las calorías que tiene el azúcar, pero nosotros no podemos digerirla y por eso se considera no calórica. Y esto va a impactar en cómo nos hace en nuestra flora intestinal, que vamos a ir más allá. Entonces, ¿cómo actúa dentro de nuestro cuerpo? Los calóricos en general, tenemos la glucosa, tagatosa, fructosa y sucralosa. La fructosa en verdad acá actúa casi como el azúcar, idéntico, por lo tanto tiene calorías, hace efecto en el índice glicémico, pero estos otros que son azúcares que nosotros no podemos digerir, igual contienen las calorías. Y entonces si uno los come, sobre todo en grandes cantidades, van a generar un nicho ecológico dentro de nuestro estómago para alguna bacteria que sí pueda hacerse cargo de esas calorías. Siempre que uno deja un espacio va a cubrirlo, la vida de alguna forma u otra va a cubrir eso y, y entonces estamos haciendo un nicho ecológico en nuestro estómago, o sea, en nuestro intestino, para que crezca otro tipo de bacterias y eso puede alterar nuestra flora intestinal. Por lo tanto, también puede ser desaconsejable el uso, sobre todo excesivo, de este tipo de endulzante, siendo igual una consecuencia menor al lado de los que tenemos como el aspartamo, la sacarina y el acesulfame K, los cuales no son calóricos, pero sí tienen, en el caso del aspartamo y el acesulfame, hay evidencia de que si el bioacumula, como es una molécula que jamás ha estado en contacto con el cuerpo y entra al torrente sanguíneo, puede producir complicaciones, sobre todo a más alto, y hay estudios toxicológicos que también muestran que a cantidades superiores pueden producir problemas importantes. En el caso de la sacarina de frentón, está asociada con cáncer de vejiga, que está en este reporte de la Nación, o sea, de la OMS. Así que estos tres que son de origen químico están en otro nivel de peligrosidad. No es que pueden alterar la flora bacteriana, sino que pueden producir efectos reales en el cuerpo en varias partes, que esos deberían ser evitados. Y por último también es no calórica la stevia, es una molécula de una planta que no tiene hasta ahora evidencia negativa en ninguna, o sea, en concentraciones que nosotros la podamos comer. Hay estudios ya desde los 70 que hablan trataron de hacer un estudio toxicológico en la stevia y a cantidades muy altas, 100 veces más de lo que uno debería comer, aún no se encuentran efectos a nivel toxicológico. Así que se diría que la stevia hasta ahí es segura de consumir. Finalmente, entonces tenemos
los que hablamos acá, cuáles son tóxicos o no tóxicos, básicamente ya lo tocamos. Y entonces aquí tenemos los aspartamos, sacarinas, sulfame K, eso tienen un umbral de toxicidad que está más o menos cerca de lo que uno podría llegar a comer. En el caso del aspartamo se habla de 10 o 12 latas de Coca-Cola al día. Eh, bueno, hay gente que se toma 1 litro y algo también de Coca-Cola al día en vez de agua. Así que no está tan lejos de lo que está considerado tóxico. En el cambio, en los no tóxicos tenemos, sería la stevia, la glucosa, talatosa, fructosa, sucralosa. Dado que no es, el problema no es por lado de la toxicidad, sino que puede ser la alteración de la flora intestinal. Así que con esto, con este mapa, nos queda más o menos claro que dentro de las que podemos considerar hasta ahora con la evidencia disponible, más segura de todo esto es la stevia, seguido por la glucosa, tagatosa, incluso la sucralosa. Hasta ahora no ha habido más evidencia de problemas a partir de sucralosa que lo que es los problemas intestinales, que se dan con un consumo muy habitual y bastante alto. Así que hasta ahora se podrían considerar más o menos seguras esta y más segura de todas la stevia. Así que eso con esta parte del mapa de las endulzantes.